Ya, buenos días, jóvenes, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Para tal motivo, bueno, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. A ver. eh, Vamos a hacer, hoy día vamos a trabajar en función. eh, Hemos venido trabajando funciones. Por favor, hoy día continuamos lo que es funciones. Eh, Requiero de su atención. Para ello tenemos que recordar aspectos muy importantes como el dominio del rango. A ver, por favor, voy a compartir, estoy compartiendo la pantalla. El día de hoy vamos a continuar con lo que es funciones reales. La clase anterior, sesión anterior se trabajó función lineal, función cuadrática, y hoy día vamos a hacer unas funciones adicionales como las que vemos a continuación. Primero, vamos a trabajar con funciones racionales. Una función racional es aquella función que dentro de sus componentes hay un numerador y un denominador. Por ejemplo, tenemos la función cuya regla de correspondencia es la siguiente. Observemos acá. F de x es igual a P de x sobre Q de x. Recordemos que cada una de ellas es viene a ser una función también. Entonces, para poder trabajar esta función racional, nosotros decimos que P de x y Q de x son polinomios. Va a estar dado por todos los números reales, salvo las raíces del denominador. El dominio, entonces, como decimos acá, el dominio va a estar, va a ser ¿quién? El dominio va a ser todos los reales que pertenecen a x, donde Q de x va a ser diferente del denominador. Ahora, cuando decimos que es diferente del denominador, la opción es que el valor no puede llegar a cero, porque nosotros no podemos dividir, por ejemplo, 5 entre cero. A ver, 5 entre cero, ¿qué número puedo dividir 5 para que me dé, perdón, entre qué número puedo dividir el 5? Perdón, entre cero. No hay una correspondencia, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? No voy a encontrar un número multiplicado por cero que me dé 5. Entonces, esto no tendría solución o no estaría definido en los números reales. Entonces, eh, para poder nosotros trabajar este tipo de funciones, vamos a tener en cuenta de repente algunos ejemplos. Si decimos que el dominio no tiene que ser, en el caso del denominador, tiene que ser diferente de cero, vamos a ver algunos ejemplos. A ver, el primero, dice determinar el dominio de las siguientes funciones. Ejercicio 1. Si f de x es igual a 2 sobre 3x, nosotros podemos decir lo siguiente, que por acá voy a colocar, que 3x es igual a 0, ¿no? Entonces x va a ser igual a 0. X es igual a 0. Por lo tanto, el dominio, ¿cuál sería el dominio? El dominio de la función, el dominio de f, va a ser igual todos los reales menos ¿quién? Menos el 0. Menos el 0. Entonces, ese sería el dominio de mi función. Para el caso A. Para el caso A. Entonces, ese es en el caso A. En el caso B, se nos presenta de la siguiente manera. Voy a colocarlo por la parte posterior ese es el caso A. Vamos con el caso B. Seguimos. Digo que esta es una función x al cuadrado. Entonces yo podría decir que x al cuadrado menos 1 va a ser igual a 0. Entonces, si yo resuelvo esta ecuación, entonces eh, x va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a más 1, y el otro valor x va a ser igual a menos 1. Entonces, ¿por qué? Recuerden, los valores, entonces el valor del dominio, ¿por qué? Porque es una función cuadrática, ¿no? Y al ser una función cuadrática, los resultados van a ser 2. Entonces tengo dos raíces.
Y el dominio de mi función, a ver, por favor, dime el dominio de mi función. Me informan si no se escucha, por favor, ¿ya? Me informan si no se escucha. El dominio de mi función va a estar dado por todos los reales, menos ¿quién? Menos el menos uno y el uno. Entonces, de esa manera voy a encontrar qué cosa, estoy encontrando los valores del dominio de la función. Entonces, a partir de ello ya nosotros vamos a poder encontrar qué cosa, vamos a poder encontrar los valores del rango. Entonces, todos los valores del dominio van a estar dados, en el caso de una función racional, va a estar dado por el denominador. Si yo igualo a 0, estos elementos no van a pertenecer a quién, al dominio. Voy a colocarlo por acá. Vamos con el siguiente. El siguiente, vamos a tener la letra C. X va a ser igual a quién? X es igual a 1, ¿no? X es igual a menos 1. La condición es, entonces, el dominio de mi función va a ser igual a menos 1. A todos los reales. Pero, profe, ¿por qué me está dando igual usted? Y al final en el dominio me dice que son todos los reales menos el número. La condición está dada acá, ¿no? La condición está dada en la forma general, en la denotación de la forma general, como lo vemos acá. Entonces, esto sería todos los reales menos ¿quién? Menos el menos 1. Entonces, de igual manera trabajamos en las siguientes. Entonces, pero en el caso número 2, en los ejercicios número 2, hay un caso particular. El denominador es una coeficiente, un constante. Entonces, ¿qué decimos? El dominio van a ser todos los reales, ¿no? No va a haber acá, no va a haber un número que no se considere dentro de la función. Acá podemos trabajar la ecuación cuadrática y encontrar dos valores y de igual manera en esta parte, ¿no? Esos son algunos ejemplos para poder trabajar funciones racionales, Entonces, si hablamos de funciones racionales, yo puedo decir en el caso B, a ver, voy a borrar por acá. Yo puedo decir en el caso B, puedo aplicar ¿qué cosa? Puedo aplicar mi método del aspa simple, ¿no? Si aplico el método del aspa simple, o también puedo aplicar mi fórmula general. De igual manera, en el caso C. Vamos a la siguiente parte. Ahora, estos elementos me van a servir ¿para qué? Me van a servir para poder nosotros encontrar las asíntotas. ¿Y qué cosa es la asíntota? La asíntota es una parte de la gráfica en donde la función no va a estar definida. ¿Qué quiere decir? Por más que se acerque la gráfica a este punto, los valores no van a contemplar la función. Vamos a ver, ¿qué cosa es una asíntota? Supongamos, voy a hacer una representación en mi pizarra para que ustedes reconozcan las asíntotas. Supongamos, me dicen mi asíntota es el número 2. Número 2. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo deducir que este es el punto x es igual a 2. Entonces, si digo que esta es la asíntota, este es el valor donde no va a tocar mi gráfica. Entonces yo puedo decir que mi función va a estar dada por acá o por acá. O también puede estar considerado en la parte superior, y en la parte o viceversa. Entonces, ¿qué quiere decir? Esta línea que yo acabo de marcar, que se llama asíntota, estas gráficas que yo tenga, o en la parte superior e inferior o viceversa, estas gráficas no van a topar esta línea. Por más que yo me acerque, en ningún momento me van a topar esta línea. Entonces, a eso llamo asíntota. Entonces, para poder nosotros trabajar las asíntotas, hay varios tipos de asíntotas. Entonces, hay asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. ¿Qué es una asíntota vertical? La asíntota vertical cumple la siguiente característica. El denominador de una fracción lo igualamos a 0. Lo que hicimos, ¿no?
En el denominador lo igualamos a cero y lo que encontramos es la asíntota. Entonces, esta es una función racional. Si nosotros igualamos a cero, si nosotros igualamos a cero, mi función voy a decir que x es igual a 1. Y entonces, esto va a representar a mi asíntota. Entonces, en mi gráfica, si digo que es una asíntota vertical, si digo que es una asíntota vertical, a ver, voy a mostrar mi pizarra para poder, un minutito, para poder definir la asíntota, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Si yo digo que esta es una asíntota vertical, yo voy a ver, este punto, el punto determinado x1, va a ser lo siguiente. A ver, ahí voy a graficar una línea en donde la gráfica, valga la redundancia, no pase por ese punto. Acá digo, x es igual a 1 entonces. Si x es igual a 1 y nosotros reemplazamos de repente, yo digo, a ver, decimos lo siguiente. Si yo puedo tabular, digo x y y. Hay valores por esta posición, por esta ubicación, de igual manera, hay 4 posiciones que puede tomar la gráfica. Entonces, voy a dar valores de repente por acá, por acá. Por ejemplo, yo digo, si x es igual a 0, ¿cuánto vale y? Según mi gráfica, digo, si x vale 0, me va a quedar, según mi función, me va a quedar menos 1. Entonces, yo reemplazo mis valores y tabulo, ¿no? Digo lo siguiente, si x vale 0, y vale menos 1. Entonces, este punto va a ser, entonces mi gráfica va a tener que estar por este lado, ¿de acuerdo? Y mi otro punto va a estar por este lado. Entonces, yo puedo deducir sin hacer toda mi gráfica. Entonces, pero no, en este caso mostramos, en el caso que estoy mostrando, solamente lo que estamos haciendo es reconocer la asíntota. Entonces, si yo digo que x es igual a 1, ¿cómo lo estoy haciendo? Igualando el denominador. Entonces, la asíntota vertical va a ser igual a 1. Entonces, siguiente. En el caso siguiente, yo digo, tengo la función racional x al cuadrado más x más 2 sobre x más 1. Entonces, mi asíntota vertical, ¿cuál será? Mi asíntota sería x menos 1. Entonces, pero profe, ¿una función tendrá varias asíntotas? Sí, puede tener asíntotas horizontales y verticales a la vez. Pero lo que sí no puede existir, una asíntota horizontal y oblicuo a la vez. Entonces, esas son algunas de las características. Vamos a la siguiente. Si tengo y es igual a x más 2, y es igual a x más 2 como lo vemos acá, entonces x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1, yo digo esto voy a igualar a 0. Si lo igualo a 0, entonces mis asíntotas van a ser 2. Entonces, si mis asíntotas van a ser 2, si mis asíntotas van a ser 2, ¿qué sucede con mi gráfica? Mi gráfica va a estar dada, de repente, a ver, observamos acá. Si mi asíntota, tengo dos asíntotas horizontales, en donde yo diga uno es menos 1 y el otro es más 1, entonces, si yo digo lo siguiente, yo tengo este es x menos 1 y x más 1. Miren mi gráfica puede estar dado de esta manera, o viceversa, ¿no? Depende la tabulación, cómo lo encontremos en la función. Entonces, esto es en cuanto a las asíntotas verticales, son fáciles de hallar, dependiendo del denominador. Entonces, se cumple que el denominador de una fracción tenemos que igualarlo a 0, ¿no? Esa es una condición. Vamos en la siguiente. Me dice asíntotas horizontales. Entonces, si hablamos de asíntotas horizontales, nos dice si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces se dividen los coeficientes de las variables. Por ejemplo, veamos acá. Si yo tengo, acá el grado es 1, y acá el grado también es 1, entonces, ¿qué hago? Son
el numerador con el denominador tienen el mismo grado. Entonces yo tomo el coeficiente y digo que este valor se sobreentiende, ¿no? Que ese es igual a 1. Yo divido 2 entre 1 me queda 2. Y entonces y va a ser, ¿qué cosa? Y va a ser igual a 2. Si y es igual a 2, y es igual a 2, mi asíntota ya no va a ser, ya no va a ser vertical, sino va a ser horizontal. ¿Y cómo lo represento mi asíntota vertical? Entonces, puede ser una función constante, ¿no? Entonces, mi función constante va a estar determinado en el punto y es igual a 2. Entonces, ¿cómo mi asíntota va a estar de esta manera? ¿No? Mi asíntota va a estar de esta manera. Entonces, mi gráfica puede estar por abajo o puede estar por arriba de la asíntota. En el caso siguiente, ¿qué sucede? En el caso siguiente, dice, se cumple cuando el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador. Veamos los grados. Entonces, veamos los grados de la siguiente, de la siguiente función. Acá tengo el grado 2. ¿Por cómo reconozco el grado? Recordemos, el grado lo reconocemos por el mayor exponente de la variable. Entonces, entonces acá tengo grado 1. ¿Qué sucede cuando tengo el grado del numerador es mayor que el grado del denominador? Nos dice que no existen asíntotas horizontales. Entonces, rápidamente yo digo que no hay, en esta función no existen asíntotas horizontales. Vamos con el siguiente. ¿Qué sucede si yo tengo la siguiente función? Nos dice, en el tercer caso se cumple cuando el grado del numerador es menor o igual al grado del denominador. Entonces, las asíntotas es igual a 0. Entonces, la condición, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, directamente nosotros que la asíntota va a ser igual a 0, sin necesidad de hacer un despeje, un desarrollo. Entonces, eso es en el caso de las asíntotas horizontales. ¿Qué podríamos decir acá entonces? Que esto me va a ayudar a encontrar ¿qué cosa? Me va a ayudar a encontrar el rango, ¿no? Porque lo que estamos encontrando son los valores de y. Entonces, yo podría decir que el rango son todos los valores menos el 0. Y de igual manera, en el primer caso, el rango serán todos los valores menos el 2. Entonces, me ayudan a encontrar los elementos del rango. El caso anterior me ayudaba a encontrar los elementos de quién? Los elementos del dominio. Entonces, seguimos. Seguimos, a ver. En el caso de las asíntotas oblicuas, sucede una condición. Se cumple que cuando el grado del numerador es igual al del denominador más 1. Por ejemplo, el grado del numerador es igual al grado del denominador más 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a tener la forma y es igual a mx más n. Entonces, vamos a ver. El grado del numerador será igual al grado del denominador más 1 en los dos primeros casos mencionados. No sucede, ¿no? Entonces, grado del numerador es igual al grado del denominador más 1. Entonces, a ver. En el segundo caso no existe oblicua, ¿no? En el siguiente, los dos casos que mostramos, no existen asíntotas oblicuas. En el siguiente sí, en el que vemos a continuación, sí vamos a encontrar una asíntota oblicua. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros vamos a proceder de la siguiente manera. ¿Cómo vamos a encontrar la asíntota oblicua? Entonces, dividiendo polinomios. ¿Y con qué nos vamos a quedar? ¿Qué pasa si sucede? ¿Qué pasa si encontramos un residuo? Lo que vamos a encontrar nosotros es una regla de correspondencia que represente una función lineal. Entonces, ¿qué podemos decir? Que la asíntota, en este caso oblicua, va a ser y igual a x. ¿Esto es la función identidad? Sí, en este caso sería igual a la función identidad.
Entonces, a partir de ello nosotros podemos reconocer las gráficas, en algunos casos, siempre y cuando sea un polígono racional, entonces podemos encontrar los dominios y el rango, el dominio y el rango. Entonces, ese es un factor que me puede ayudar de repente para poder resolver rápidamente los ejercicios, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente. Ahora, observemos. Vamos a ver lo que es función valor absoluto. Recuerden, cuando hablamos de la función valor absoluto, se presentan dos condiciones. Recuerden que el valor absoluto de cualquier número siempre va a ser positivo. Entonces, hay dos condiciones. Me dicen que si x es positivo, entonces x va a ser mayor que 0. Entonces, ¿qué valores puedo tomar qué valores puedo considerar en x en la primera parte del intervalo? ¿Podría considerar el 0? Sí, uno de los valores es 0. Entonces, el valor de y, ¿cuánto va a ser? Va a ser 0. Entonces, va a estar dado ¿por qué punto? ¿Por qué punto? Va a estar dado por el punto 0,0, como lo vemos acá, ¿no? Pero, profe, ¿abierto o cerrado? ¿Qué me dice el intervalo acá? Me dice que está cerrado, por lo tanto el punto es pintado, ¿no? Es pintado. Siguiente, yo puedo considerar otros valores. Por ejemplo, si digo x mayor que 0, yo puedo considerar el valor de repente x1. X mayor que 0. Ya consideré el 0, entonces digo x es igual a 1, ¿no? Y cuando x es igual a 1, entonces y va a ser igual a 1. Entonces, estoy dando por el siguiente punto, ¿no? Estamos interpretando por el siguiente punto. Entonces, el punto 1,1 lo vamos a graficar. Entonces, el punto 1,1 está dado acá. Siguiente. Ya con esto yo trazo la flecha por la derecha, desde el vértice a la derecha. Ahora, otro valor que puedo considerar son los valores teniendo en cuenta si x es menor que 0. Entonces, yo puedo decir, si x es menor que 0, yo puedo considerar el menos 1. Menos 1. Entonces, si x es igual a menos 1, ¿cuánto sería el valor de y en el caso de menos 1? Tendría que ser 1 positivo. Entonces, y así puedo continuar con el siguiente rayo, ¿no? Así puedo continuar con el siguiente rayo. Entonces, ¿cómo? Entonces, pero profesor, la función toma los valores de y negativo. En este caso, no presentan valores de y negativo. Entonces, el dominio va a estar dado ¿por quién? Por todos los reales. ¿Por qué? Porque yo puedo considerar dentro de los intervalos todos los valores reales, ¿no? Si puedo decir menos 100, no hay ningún problema, me da un valor positivo en función a y. Puedo decir más 100, me va a dar un valor positivo en el rayo que pertenece a los positivos. Entonces, pero ¿cómo sucede el rango? ¿Qué sucede con el rango? El rango va a estar definido por los valores de y, recuerden. El rango va a estar definido por todos los valores de y. Entonces, si yo analizo el rango, ¿qué podemos decir? El rango va a tomar desde el 0 hacia el infinito positivo. Está dado por esta forma, ¿no? Por esta forma. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el rango incluye el 0. ¿Qué quiere decir? Es cerrado. Y se va al infinito positivo. Y recuerden que el infinito positivo siempre va a ser abierto. Entonces, más adelante vamos a ver algunos ejemplos adicionales para poder, pero con traslaciones y rotaciones para poder trabajar de repente valor absoluto. Entonces, seguimos. A ver. La función raíz cuadrada. ¿Qué sucede con la función raíz cuadrada? A ver, vamos a trabajar con la función raíz cuadrada para que no voy a mover esto. A ver, en la función raíz cuadrada tiene la forma, ¿no? La forma general o la forma de la función es f de y o f de x es igual a la raíz cuadrada de x. A la raíz cuadrada de x. Entonces, nosotros si trabajamos tabulando, podemos definir estos valores. Entonces, a ver, por ejemplo, si x es igual a 0,
la raíz cuadrada de x, ¿cuánto es? 0, ¿no? Entonces yo puedo tabular. Siguiente, podría decir si x es igual a -1, la raíz cuadrada se cumplirá. No cumple. ¿Por qué? Porque no pertenece a los números reales. Entonces yo puedo comenzar de 0 hacia adelante. Y la raíz cuadrada de 1, ¿cuánto es? La raíz cuadrada de 1 es 1. Entonces, yo puedo continuar, ¿no? Puedo decir la raíz cuadrada de 4 es igual a 2. Entonces, estoy determinando mis puntos dentro de mi función. El primer punto, el primer punto es el 0,0. Entonces, lo vimos en la gráfica, 0,0, está acá. Está dado por este punto. El siguiente punto, 1,1, cumple. Siguiente, 4,2, está dado en la gráfica. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos analizar? Que el dominio son todos los valores de quién? El dominio son los valores de 0 hacia la derecha, ¿no? Entonces, si son desde 0 hacia la derecha, el dominio va a estar dado por quién? Va a estar dado por, a ver, el dominio va a estar dado eh, por 0, 0 cerrado, perdón, y abierto en el infinito positivo. Ahora, ¿qué sucede con los valores del rango? Recuerden, los valores del rango van a estar dados por todos los valores de y dentro de la función. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Está desde 0 hacia arriba, ¿no? Entonces, mi rango va a estar definido por quién? Va a estar definido por 0 cerrado hacia el infinito positivo. Entonces, esa es en función, es la raíz cuadrada, es la función raíz cuadrada. Pero hay condiciones. Entonces, una de las condiciones es que eh, los valores que contenga, que estén dentro de la raíz, siempre tienen que ser mayores o iguales que 0. Esa es la condición. La condición. Es una de las condiciones elementales, que el valor que esté dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Entonces, no puede ser un número negativo. En este caso no puede ser un número negativo. Entonces, por eso es la condición general que el valor de x o el valor que esté contenido dentro de la raíz sea mayor o igual que 0. Vamos con la siguiente. Función exponencial. Vamos con la función exponencial. A ver. En la función exponencial cumple dos cosas, se cumplen dos cosas, ¿no? Y primero tenemos la forma f de x es igual a la x, a la x. Entonces, si se cumple que a, perdón, se da lo siguiente. Entonces a se llama base y es una constante mayor que 0 y diferente de 1. Entonces, este valor es mayor que 0 y diferente de 1. Por ejemplo, vamos con la primera parte, con la primera. Digo, si a es mayor que 0, la función es creciente, va a tener esta inclinación. Entonces, si hablamos, va a tener esa inclinación, como lo vemos en la gráfica. Entonces, esa es una de las condiciones. Ahora, pero si a es mayor que 0 y menor que 1, la función que va a determinarse es la siguiente. Es una función decreciente. La inclinación va a ser contraria, ¿no? Contraria. Y también x, ¿qué tiene, qué característica debe tener? Es un exponente. X, ¿qué cosa es? X, ese es el exponente, ¿no? Y entonces, son valores que se pueden dar, y si es decreciente, va a tener la forma que mostramos a continuación. Estamos mostrando, perdón. Entonces, esta forma, ¿no? Va a tener esta forma. Entonces, ¿eso va a depender de quién? Va a depender de la base. Va a depender de la base. Más que del valor de x, ¿no? Los valores de x, pero hay otra condición. Podemos decir que la función se va a acercar al eje x, la función no va a llegar a acercarse al eje x. Entonces, pero profe, acá se nota que está cerca. No específicamente. Entonces, esa es otra condición. De igual manera en esta función. No va a llegar, la función no va a llegar a tocar el eje x.
Esa es una de las características. Estamos prácticamente describiendo algunas de las funciones para poder pasar de repente a los ejercicios que vamos a mostrar a continuación. Función signo. ¿Qué es la función signo? A ver, la función signo va a estar definida por la siguiente regla de correspondencia. A ver, lo encontramos de esta manera, signo de X o F o de esta manera. Entonces, signo de X o F de X es igual al signo de X. Entonces, hay tres condiciones. Si uno, entonces 1, si X es mayor que 0. Entonces, si X es mayor que 0, va a tomar, ¿qué cosa? Va a tomar esta forma. Va a tomar 0,1, perdón. A ver, 0,1. A ver, un momentito. Va a tomar el punto 0,1. Entonces, el primer punto 0,1. El siguiente punto que va a tomar en cuenta va a ser supongamos, si tomamos la primera condición, el otro punto, para todos los valores que sean mayores que 0, el, eh, todo el valor y siempre va a ser 1. Entonces, yo puedo decir puedo decir en mi tabulación, si x es mayor que 0, ¿qué quiere decir? Perdón, si x es mayor que 0, yo puedo decir x es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, cuánto valdría y? Y valdría 1. Entonces, y así puedo continuar. Ahora, en el siguiente, si x es igual a 0, voy a considerar ¿qué punto? El punto 0,0. Pero si me dan la igualdad, ¿qué sucede si me dan la igualdad? Este punto estaría contenido, ¿por quién? Estaría contenido por el punto 0,0. Entonces podría decir, cuando x es igual a 0 también, según la siguiente postura de la regla de correspondencia, entonces esto valdría 0. Acá hay un pequeño detalle. Utilizando la primera posición, la primera postura, diciendo, si x es, si x es mayor que 0, y sería 1, ¿no? Entonces, si es mayor que 0, toma 1,1, pero también sería abierto en este punto. Sería abierto en este punto. Entonces yo puedo considerar desde el 0, ¿no? Siguiente. Si x es menor que 0, entonces yo diría los valores menos 1. Entonces, en este caso, yo podría tomar ¿qué cosa? Podría tomar el valor, desde luego, desde el valor menos 1, 1,1, ¿no? Ahora, pero en la función me están dando los valores abiertos en función al rango. Entonces, pero si nos damos cuenta o definimos, el dominio va a estar integrado desde el infinito hasta el 0. ¿Lo incluye el 0? Sí, lo incluye. ¿Por qué lo incluye el 0? Porque acá está definido el valor. A ver, si, perdón, un ratito. ¿Por qué lo incluye el 0? Porque la segunda condición es que si x es igual a 0, está considerando el valor 0. Entonces, si hablo los valores por la izquierda, perdón, si hablo de valores por la izquierda, son todos los valores hacia allá. Si hablo de los valores por la derecha, son los valores hacia allá. Entonces, yo podría decir que por la izquierda son el infinito negativo hasta el 0 abierto. Y por la derecha, desde 0 hacia el infinito positivo. Entonces, pero el 0 lo incluye la segunda condición. Entonces puedo decir lo siguiente. Puedo decir que el dominio va a estar formado por todos los reales. Y ahora el rango, si nos damos cuenta, va a estar definido por el valor menos 1, 0 y 1. Entonces, esa es mi función
Esa es mi función signo, mi función signo. Vamos con otra función. Vamos con la función máximo entero. Si vamos a comenzar a enumerar una lista de funciones, habría mucho que poder hablar, ¿no? Entonces, vamos a trabajar solamente hasta la función máximo entero. Y de ahí vamos a hacer un poco de traslaciones para poder pasar a los ejercicios de la práctica que presentamos. Entonces, ¿qué sucede en la función máximo entero? En la función máximo entero, nosotros tenemos la siguiente forma. F de x es igual a x, parecido al símbolo valor absoluto, pero va con un corchete adicional. Vamos a, vamos a considerar que para todo valor el valor máximo entero, yo voy a tener en cuenta que pertenece a n, es igual a n. Entonces la condición es que n sea menor o igual que x, pero si es menor o igual que x lo contiene. Y también que x sea menor que x más 1, que n más 1. Entonces, si nosotros graficamos o tabulamos, vamos a encontrar, supongamos, si yo digo que n es igual a 1, n es igual a 1, perdón, n es igual a 1, yo podría decir, reemplazando los valores de x, ¿qué valores tomaría? X, entonces, tendría que ser menor o igual que ¿quién? Menor o igual a 1. Entonces, yo digo 1 menor o igual, perdón, menor o igual que x, ¿no? ¿Y qué otro valor va a tomar? Va a tomar el siguiente y 2. El siguiente 2. Entonces, si n vale 1, voy a observar en mi gráfica, voy a verificar en mi gráfica y voy a revisar en mi gráfica. Entonces, el intervalo sería cerrado en 1 y abierto en 2. Entonces, lo verificamos, ¿no? Observamos acá. Entonces, cumple la condición. Y así, sucesivamente, yo voy a continuar con todos los valores. La condición es que n pertenezca a los enteros. Puede pertenecer a los enteros positivos y a los enteros negativos, incluido el 0. Entonces, el dominio van a ser todos los reales. Y el rango van a ser todos los enteros. Entonces, esta es la función máximo entero. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí vamos a revisar las funciones. En este momento vamos a ver un poco de traslaciones, rotaciones. A ver, un momentito para poder borrar y poder verificar la rotación. A ver, seguimos. ¿Qué es una traslación? La traslación es el movimiento de una gráfica en el plano cartesiano. A ver, entonces yo puedo decir lo siguiente, traslaciones verticales. ¿Qué quiere decir? Se mueven hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Hacia arriba o hacia abajo. Entonces, a partir de esas traslaciones, yo puedo encontrar, de repente esto me va a facilitar para encontrar el dominio del rango sin necesidad de tabular. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo. Decimos, a ver, voy a mencionar la diapositiva. Me dicen si A es mayor que 0, la gráfica se traslada hacia arriba. Supongamos sea 1. El vértice de la gráfica se traslada una unidad hacia arriba. Siempre y cuando, ¿qué? Siempre y cuando el valor de A esté fuera del símbolo valor absoluto. Y en la función cuadrática, entonces también se podría dar siempre y cuando la función cuadrática, el valor de A esté fuera del paréntesis que representa la función cuadrática, ¿no? Entonces, si A es menor que 0, ¿qué sucede? Supongamos, si A es menos 1, el valor se rotará o variará del vértice hacia menos 1. Entonces, vamos a ver algún ejemplo. A ver. Vamos a ver el siguiente ejemplo. A ver, ¿qué sucede con la primera? ¿Cuál será la rotación de la primera? Perdón, ¿cuál será la traslación de la primera? En la primera, nosotros si podemos, voy a visualizar mi pizarra. Mi función valor absoluto, ¿cómo va a quedar en la primera función?
A ver, voy a hacer, a ver, un ratito, perdón, se me movió la computadora. Voy a pegarla un poquito más. Hay un brillo, ¿no? Hay un brillo, disculpen, hay un brillo que me interrumpe. A ver, lo que vamos a hacer es reconocer vamos a reconocer los desplazamientos, las traslaciones verticales. Entonces, decimos en los ejemplos, si x, el valor absoluto, f de x es igual al valor absoluto de x más 2, nosotros sabemos que la fórmula de la gráfica del valor absoluto, la gráfica del valor absoluto siempre va a ser ¿qué cosa? Siempre va a ser una v, ¿de acuerdo? Si se traslada 2 unidades, entonces yo ¿qué puedo decir? Mi gráfica va a estar dado por esta manera, de esta manera, hacia arriba. Entonces va a estar dado de esta manera. Entonces el valor de A es igual a 2, ¿no? Entonces mi función valor absoluto va a estar dado por el incremento, el movimiento de 2 unidades. Ahora, si es menos 3, ¿cuántas unidades voy a moverme? Entonces, esa gráfica va a pasar de esta manera. Se va a trasladar 3 unidades. Entonces, esto en el menos 3. Entonces, ¿qué podemos deducir? Si yo sumo una unidad, yo sumo, valga la redundancia, una unidad positiva, la variación o el cambio del vértice va a aumentar hacia los positivos, ¿no? Si resto, ¿qué sucede? La función va a irse del 0 hacia los negativos. Entonces, ese es un caso de aplicación, ¿no? Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Si las asíntotas, perdón, si la traslación tiene un valor dentro del símbolo valor absoluto, donde b sea menor que 0, ¿qué quiere decir? Si b es menor que 0 o b es mayor que 0, la traslación va a ser a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Vamos a verificar. Entonces, miren, desde la posición de 0, ¿hacia dónde se mueve? Hacia la izquierda, siempre y cuando, ¿qué suceda? Siempre y cuando el valor que yo añada sea una resta. Sea una resta. Entonces, si el valor que yo añado es una suma, se va a mover, perdón, si es una resta, se mueve a la derecha, y si es una suma, se mueve a la izquierda. Entonces, vamos a ver a continuación. Vamos a ver un caso a continuación. Es totalmente opuesto a la operación que vamos a considerar. En el anterior caso, si era positivo, subía. Si era negativo, disminuía. Entonces, si está dentro del paréntesis, dentro del símbolo valor absoluto, ¿qué sucede acá? Va a cambiar. Va a cambiar. ¿Cómo cambia? Dice si es más 2, si es el valor absoluto de x más 2, se mueve a la izquierda. Entonces, a ver, vamos viendo. Entonces, en función a mi misma gráfica, si sucede que es el valor absoluto de x más 2, yo diría acá. Entonces, me muevo acá, la gráfica se moviliza de esta manera. La gráfica se moviliza de esta manera. Entonces, ¿hacia dónde se está moviendo? Se está moviendo a la izquierda. Si es x menos 3, va a suceder lo contrario, ¿no? Entonces va a pasar por acá. Pero, profe, en el caso anterior aumentaba si era positivo y disminuía si era negativo. Acá sucede al contrario. Si acá le sumo, entonces si sumo, se va a la derecha. Y si resto, se va a la izquierda. Entonces, son algunos casos de aplicación de... Esto se cumple no solamente en la función valor absoluto, también se cumple en la función cuadrática y en el resto de funciones. Entonces, son rotaciones y traslaciones. Vamos a ver la traslación ahora. Vamos a ver, voy a dejar de compartir mi cámara.
La reflexión, vamos a ver la reflexión, perdón. La reflexión, observemos la reflexión. El valor absoluto de X tiene la forma normal, ¿no? Ahora, si encuentro f de x a menos valor absoluto de x, la función va a cambiar de posición. Entonces, por eso dice que es reflexión, ¿no? Es la propiedad que tiene el espejo. Entonces, la función se va a abrir hacia abajo, se va a abrir hacia abajo. Entonces, y los dominios van a cambiar, y los rangos también, en el caso del rango va a cambiar, ¿no? En el caso del rango, en el primer caso, a ver, vamos con el primer caso. ¿Qué sucede? El rango ¿de dónde va? Desde el 0 hacia arriba. Por lo tanto, va del 0 hacia el infinito positivo. Y en el segundo caso, viene desde el infinito hasta el 0. Entonces, se presentan dos casos en la reflexión. Solamente cuando abre hacia arriba y en el caso de que abre hacia abajo. ¿Eso en dónde qué otra función puede suceder? Puede suceder, esto se sucede en todas las funciones, jóvenes, en todas las funciones. En el caso, de repente, de la función lineal, le decía, si se inclinaba a la derecha, si es negativa, se inclina a la izquierda. Entonces, se puede relacionar con la función creciente y decreciente. En la cuadrática también cumple, en la función cuadrática. En la mayoría de funciones se está cumpliendo. A ver, se cumple la reflexión. Vamos con el siguiente ejemplo. Vamos con el siguiente. A ver, analicemos el comportamiento de la gráfica, por favor. ¿De acuerdo? Analicemos el comportamiento de la función teniendo en cuenta, sin necesidad de tabular. Sin necesidad de tabular. Entonces, a ver, observe. Digo lo siguiente. A ver, veamos. Dice sube más 1, ¿no? Si es más 1 está en este punto. Va a la derecha o a la izquierda. Suma 2. Entonces va por este lado. Entonces, ya encontré el vértice. El vértice va a ser menos 2,1. El vértice va a ser menos 2,1. ¿De acuerdo? Ahora, si hay un signo negativo al costado, ¿qué sucede? La función va a tener esta forma. Ahora, ¿cómo podemos comprobar? Tabulando. Tabulando. Esa es una forma de comprobar. Entonces, decimos lo siguiente. El dominio van a ser todos los reales. El rango, el dominio va a ser todos los reales, ¿no? Y el rango, ¿qué valores va a tomar? Desde menos infinito, recuerden, este siempre es abierto. ¿Hasta qué valor? Hasta el valor 1, cerrado. Entonces, esto me sirve para poder nosotros encontrar rápidamente, de repente, los valores del dominio y el rango. Seguimos. A ver. A ver, vamos a ver la siguiente función. La función definida por partes, ¿de acuerdo? Cuando una función está constituida por varias reglas de correspondencia, como, por ejemplo, f de x es igual a f de x cuando x pertenece al dominio f1. F de x cuando f de 2 de x, cuando x pertenece al dominio de f de 2. ¿Qué sucede con los dominios? Los dominios se unen, ¿no? Los dominios de ambas funciones se van a unir. Siguiente, ¿y qué sucede con el rango? Con el rango, de igual manera, el rango, entonces, este resultado se extiende de 3 o más reglas de correspondencia, ¿no? Pueden suceder esta situación. Entonces, vamos con el siguiente ejemplo a continuación. Vamos con el siguiente ejemplo. A ver, intentémoslo resolver, por favor, y luego desarrollamos, ¿ya? Vamos viendo cómo lo vamos a resolver. Hay 3 partes, ¿no? Si hay 3 partes, recordemos, el valor absoluto, ¿en dónde cumple?
El valor absoluto cumple entre menos 3 y 1. El dominio. El dominio ya está dado. Entonces, el dominio 1, vamos con el dominio. Después graficamos, ¿de acuerdo? Voy a alistar mi pizarra para poder hacer este ejercicio. A ver, el dominio ya está dado. Nos están definiendo el dominio. Entonces, vamos, el dominio de cada función por separado. El dominio de cada función por separado. Ahora, recuerden que el dominio es la reunión de ¿quién? Es la reunión de todos los dominios de cada una de las funciones. Entonces, el dominio, supongamos, de F1 es igual a menos 3, coma 1, cerrado en menos 3 y abierto en 1. ¿De acuerdo? Yo ya puedo graficar, encontrar mi dominio por esta parte. Entonces yo puedo decir, a ver, menos 3 y 1. Acá es cerrado, ya que es abierto. En el caso del dominio, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar, yo podría decir lo siguiente. En el valor menos 3, menos 3,1, menos 3, perdón, ¿qué valor me corresponde a 3? Perdón, a la función, a la primera función, el valor sería 3, ¿no? Acá sería cerrado. Siguiente. Si x vale 1, ¿qué sucede cuando x vale 1? ¿Y cuánto vale? Y también va a valer 1. En la función valor absoluto. Pero recordemos algo, esta función tiene esta forma, ¿no? Esta función tiene esta forma. Entonces, acá va a ser ¿qué cosa? Va a ser abierto. Va a ser abierto. Entonces, por ahí ya estoy trabajando la primera función. Entonces, ¿dónde comienza la función? En menos 3 y termina en 1. El dominio. Acá está cumpliendo. Siguiente. La siguiente función va a tener los valores de x. ¿X cuánto? X más 2, siempre y cuando x pertenezca a 1 y a 3. Entonces, yo digo, si x vale 1, ¿cuánto vale y? Vale 3. X, acá este es 1 y acá es 3. Y esto es cerrado. Cerrado. Según mi dominio de la función 2, dice lo siguiente. Sería cerrado en 1 y cerrado en 3. Entonces, yo podría decir, si lo hago de manera lineal, lo hago de esta manera, ¿no? Ahora, pero si me voy a mi gráfica, yo represento a esto. Entonces, cuando x vale 3, ¿cuánto vale y? Y vale 3 por acá. A ver, voy a presentar mi pizarra para poder analizarlo, ¿ya? Entonces, decimos lo siguiente. Yo puedo ampliar mi gráfica. Voy a ampliar mi gráfica. Entonces, digo, hago un aproximado. Esto es 6. Si x vale 3, y vale 6. Es una función lineal, ¿no? Pero, entonces, es cerrado. A ver, la función es cerrada, ¿no? Entonces yo digo esto. Sigo graficando mi función por partes. Entonces, siguiente. La siguiente, para f, el dominio de la función 3, ¿a qué es igual? El dominio de mi función 3 va a ser igual a ¿quién? El dominio de mi función 3, a ver, vamos con la... Va a ser abierto en 3 y cerrado en 7. Entonces, pero tiene la regla de correspondencia x menos 4, ¿no? Entonces, si x es igual a 3, ¿cuánto me queda y? Voy a borrar esta parte, ¿de acuerdo? Voy a borrar esta parte para poder luego determinar mi función. Entonces digo, si x vale 3, ¿cuánto vale y? Y vale menos 1. Menos 1. Entonces, ¿pero qué cosa es? Es abierto. ¿De acuerdo? Siguiente. A ver, siguiente. Por acá vamos a ampliar. Siguiente, si x vale 7, aproximado. Estoy haciendo un aproximado. Si x vale 7, entonces, y ¿cuánto vale? Y vale 3, ¿no? 7, a ver. Estamos hablando
Si X vale 7, Y vale 3. 7 y 3 por acá aproximadamente. Entonces, esto es cerrado. Esto es cerrado. Entonces, yo digo, esta es mi función. Tengo una función valor absoluto y una función, dos funciones lineales. Entonces, digo lo siguiente. El dominio de mi función, el dominio de la función general, ¿a qué es igual? ¿A la reunión de quién? A ver, comenzamos, acá es x menos 3, ¿no? Menos 3. Es menos 3, 1, acá es abierto, acá es cerrado. Unido, ¿unido con quién? Con 1, 1 cerrado, como vemos en la gráfica, y cerrado en 3. Cerrado en 3. Unido, ¿con quién? Con 3 abierto y cerrado en 7. Entonces, ese es mi dominio de mi función. Ahora, ¿cómo llamamos el rango de la función? El rango de la función. Observemos, observemos. El rango de la función, si ustedes se dan cuenta, a ver, vamos a verificar, son los valores de y. ¿Dónde comienzan los valores de y? ¿Desde acá? ¿Hasta dónde? Hasta acá. A ver, pero yo puedo decir que mi rango, algunos tramos están contenidos, ¿no? Comienza acá. A ver, verificamos. Entonces, este punto está contenido en esta gráfica. Entonces, yo puedo decir que comienzo en ¿quién? Comienzo en menos 1. Porque acá está el valor, menos 1. Siguiente, estos puntos lo contienen. ¿El punto extremo cuál será? El punto extremo es el valor 6. El valor 6 es cerrado. Entonces, y el valor 1 es abierto. Entonces, mi rango de mi función va a estar definido solamente por esta parte. Está reunido todos los elementos, ¿no? Están reunidos todos los elementos. Por lo tanto, nosotros podemos decir que el rango de la función es la siguiente, ¿no? Es esto. Entonces, hasta ahí. Vamos a resolver la práctica propuesta, ¿de acuerdo? Vamos a resolver la práctica propuesta. Entonces, en este momento comenzamos a resolver la práctica propuesta con el número 1, por favor. Comenzamos con el número 1, ¿de acuerdo? Comenzamos con el número 1. Manos a la obra. Manos a la obra. A ver, intente resolverlo, por favor. Comencemos a resolver. ¿De acuerdo? Por favor. Unos minutitos para poder resolverlo y luego lo resolvemos nosotros, ¿ya? A ver, por favor. A ver, me los puedo rápido. Inicie. A ver, jóvenes, les vuelvo a comentar. Por favor, comenzamos a resolver los ejercicios. Tengo 19 alumnos y creo que comenzamos. Los ejercicios están sencillos para poder practicar. A ver, comenten, por favor. Comenten. Espero que todos comencemos a trabajar. Abigail está, ¿no? Maita. Ahí está Alexander Gómez. Alexis. Alfredo Aldana. A Eli. Por favor, respóndame el chat, por favor, para poder comenzar, ¿ya? A ver, si están presentes o de repente, a ver, comencemos a trabajar y hagan su comentario en el chat. Por favor, comencemos. Vamos con el ejercicio 1, ¿ya? Mientras yo posteriormente voy a ir anotando, a ver, voy a ir anotando los ejercicios para poder resolverlo. Ahí está el desarrollo la práctica, del ejercicio práctico que he mostrado en mi diapositiva, ¿de acuerdo? El rango de la función va a ser abierto en menos 1 y cerrado en 6. Entonces, por favor, a practicar, ¿de acuerdo? Comenzamos con el primer ejercicio. Unos minutitos para poder resolverlo. A ver. Está sencillo el ejercicio 1. A ver, voy anotando, de paso, voy anotando yo el ejercicio en la pizarra para
para poder comenzar, ¿ya? Comencemos, por favor. A ver, jóvenes, no los escucho, a ver, no veo sus escrituras, por favor, escriban al chat, ¿ya? A ver, pareciera que no estuvieran, solamente estuviera yo, hable y nadie me responde. A ver, por favor, manos a la obra. A ver, quiero alternativas del primer ejercicio, por favor. Recuerden, es una función racional, ¿no? Es una función racional. Entonces, es ¿qué tenemos que hacer con el denominador? A ver, manos a la obra. Ahí está el ejercicio. Me piden saber el dominio de mi función. Me piden saber el dominio de mi función. Pero, profe, no nos enseñó función cúbica, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar valores aproximados para esta función. Entonces, podemos encontrar valores aproximados, ¿no? A ver. Es una función racional. A ver, trabajemos, por favor. A ver, Alexis está. Converse en el chat, por favor, escriba el chat. Quiero ver si están trabajando, intentando hacerlo, por favor. Alexis, ¿está? Nadie me escribe. A ver, por favor, jóvenes. Me parece que Alexis se fue a dormir. A ver, no me escribe para nada. Ah, ya está. Siguiente, a ver, ¿cómo vamos? Ah, ¿estaba comenzando a resolver algo? Nada. A ver, Benjamín Murillo, ¿se encuentra? Benjamín Murillo, por favor. Pareciera que estoy hablando con con un alumno nada más. El resto, por favor, respóndame si está o no está. A ver, jóvenes, sí. Edu, listo, muy bien. Respondan. A ver, el resto, van dos. Ya digo que somos 3 alumnos. Siguiente, Flor Cuba. Seguimos, por favor. Ya me siento, ya no me siento solo, me sentía solo. Ahora somos 4, 5 ya somos. 4 alumnos que me respondieron y mi persona. Somos 5. A ver, siguiente, sigan. Otro más. A ver, ¿cómo vamos? ¿Estamos resolviendo sí o no? Inténteme, por favor. Hay que intentar. La práctica la puedo presentar ya para que lo puedo compartir, para que ustedes desarrollen. Vamos con la primera. Ahí está la práctica compartida. Entonces, por favor, hay que comenzar a trabajar. Muy bien, a ver. A ver. Vamos con el ejercicio 1. Recuerden, el denominador, ¿qué cosa es? El denominador tiene que ser diferente de 0. Entonces, pero trabajemos con igual a 0 para poder resolverlo. A ver, ya me están respondiendo algo. Ya, entonces, a ver, comencemos a trabajar, por favor, ¿ya? Manos a la obra. Quiero, a ver, sus respuestas. Pueden dar valores probables ustedes si desean, ¿ah? No hay ningún problema. Pueden dar valores probables para que el resultado me sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, vamos. Si quieren, ustedes pueden utilizar el tanteo, ¿ah? Tanteo. A ver, jóvenes, avancemos por favor, a ver. Manos a la obra. Profe, yo uso tanteo. Yo también puedo usar tanteo, facilito. A ver, entonces me dice que x al cubo
menos x es igual a 0. Que tiene que ser diferente de 0, pero lo pongo igual a 0 ¿para qué? Para poder encontrar los valores que no pueden ser, no pueden contener el 0, ¿no? Yo puedo decir, a ver, supongamos, 1 al cubo menos 1 es igual a 0, ¿cierto? Entonces, un valor de x es igual a 1. ¿Cuántos valores tenemos que encontrar? ¿Tengo que encontrar cuántos valores? 3. 3 valores. Entonces, si x es igual a 0, digo 0 al cubo menos 0 es igual a 0. Entonces, otro valor es 0, digo, coma 0. Siguiente, me falta 1. A ver, el siguiente valor, ¿cuál puede ser? Si digo que esto es menos 1 al cubo menos 1 es igual a 0, a ver, vamos a ver si cumple. Es menos 1, ¿no? Y acá se vuelve más 1, 0. Entonces el siguiente valor es menos 1. Y recuerden, que está en dónde? Que está en dónde? Está en el denominador. Por lo tanto, mi dominio de mi función serán todos los reales menos ¿quién? Menos 1, 0 y 1. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? La letra. Mi respuesta sería la letra, a ver, para visualizar la letra. La letra D. Respuesta a la letra D. La letra D. ¿De acuerdo? Vamos con la letra D. Vamos con la 2. Vamos con la 2. A ver. La respuesta es la letra D. Ahí está. Vamos con la 2, jóvenes. 5 minutitos para poder resolverlo, o mucho. 5 minutos en su prueba es mucho tiempo, ¿ah? A ver, vamos. Tome captura del desarrollo, por favor. Voy a borrar. Mientras voy anotando, voy anotando el ejercicio, ¿de acuerdo? Una función por parte, ¿no? F de x es igual 2x cuadrado menos 1, coma, menos 3. Oh, me estoy yendo por ahí. A ver, estoy yéndome torcido, ¿no? Listo. 2x cuadrado menos 1, coma, menos 3, si menos 3 menor o igual que x y x menor o igual que 1. Siguiente. 2x más 3 si 1 menor o igual que x y x menor o igual que 3. Listo. X es menor o igual que 3. A ver, intentémoslo resolver, ¿ya? Por favor, intentemos resolver. ¿Qué nos piden? Lo que nos piden es el rango. Me piden el rango. Me piden el rango de mi función. ¿Listo? A ver. A ver, coménteme si están avanzando algo, por favor. Intentemos resolver. A ver, ¿cómo vamos? Recuerden que la primera función es una función cuadrática, ¿ya? La primera función es una función cuadrática. No podemos rápidamente encontrarlo. ¿Por qué? Porque tenemos que encontrar primero la función cuadrática y tenemos que ver en dónde está el vértice. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer, verificar en dónde se encuentra el vértice. Ahora, pero
rápidamente lo podemos encontrar el vértice con el valor -1, ¿no? Entonces, y el valor -1 lo contiene el intervalo, tenemos que verificar. A ver, ¿cómo vamos? Cuénteme. Y nosotros viendo los intervalos podríamos decir que comienza en -1 y termina en 17, pero no puede ser, ¿no? No puede ser. Entonces, para ello necesitamos de repente, si quiero visualizar bien mi función, voy a hacer una gráfica para que ustedes lo analicen. Entonces, a ver, esto es X, esto es Y, esto es X. A ver, trabajando mi función, 2x al cuadrado menos 1, yo puedo rápidamente encontrar mi vértice. ¿Se acuerdan las rotaciones y traslaciones? Dije, x es igual a -1. Entonces, yo digo, mi gráfica va a estar por acá, por -1. Entonces, verifico. Entonces, si x es igual a -1, ¿cuánto me da? Entonces, f de -1 es igual a 2 por -1 al cuadrado menos 1. Este es 2, ¿no? 2 menos 1. Entonces, perdón, 2 por -1 es igual a 1. Ahora, pero vamos a verificarlo cómo. Vamos a tener en cuenta en lo siguiente. Vamos a utilizar los intervalos, el punto máximo y el punto mínimo. Hay que verificar. Recuerden que para poder encontrar el vértice es menos b sobre 2a, ¿no? Es el lado h de la gráfica. Entonces yo digo, h a qué es igual, menos b. No tengo, 0. Entonces, el valor h sería, el valor h es 0. Entonces el vértice va a estar dado por el vértice 0, menos 1. Entonces, ¿cómo lo hago para comprobar? Digo, 2 por 0 al cuadrado menos 1, me queda menos 1. Entonces, este es el vértice de ¿quién? De la función 2x al cuadrado menos 1. Entonces, ya tengo el vértice, ¿no? Ya tengo el vértice. Ahora, ¿abre hacia arriba o abre hacia abajo? Me dice que es 2, es mayor que 0, ¿no? Por lo tanto va a abrir hacia arriba. Entonces, si yo tabulo, digo lo siguiente, menos x, valor y. Los extremos nada más, menos 3 y 1. Entonces, si digo x es igual a menos 3, ¿cuánto me vale y? Y me vale 17. Reemplace mi función en la primera. Si x es igual a 1, y ¿cuánto vale? Y vale 1. Entonces, ¿cómo lo he hecho? He reemplazado en esta función. 3 al cuadrado, 9 por 2, 18, menos 1, 17. Siguiente, 1 al cuadrado, 1 por 2, 2, menos 1, 1. Entonces, los valores para la función f de x es igual a 2x cuadrado menos 1. Miren, pero pensando en el vértice, ¿ah? Digo, menos 3, 17, a un aproximado. Entonces, ¿pero qué cosa es? ¿Es abierto o cerrado? Según mi función, me dice que es cerrado. Es cerrado. Siguiente, 1,1. 1,1. Pero mi función me dice que es cerrado. Por lo tanto, también lo incluyo. Entonces, mi gráfica va a estar dado así, de esta manera casi. Es una parábola, recuerden. Y el punto mínimo, el mínimo relativo sería el valor menos 1, ¿no? Entonces, según mi función, ¿cuál sería mi rango acá? Por ahora con esta gráfica. El rango sería menos 1,17. Cerrado en ambos extremos, ¿no? Cerrado el rango de mi función. Hasta ahí. Pero ahora tengo que trabajar con esta función. ¿Cómo hago para poder trabajar esta función? A ver, digo lo siguiente. Si x es igual a 1, y reemplazo, digo, y es igual a ¿quién? 2 por 1, 2. Hago otra tabulación por acá, ¿de acuerdo? X y y. Para mi función, 2f de x es igual a 2x más 3. Entonces digo lo siguiente.
Si x es igual a 1, un 5 es el valor de y. Siguiente, si x es igual a 3, 3 por 2, 6, más 3, 9. Entonces, digo 1,5, 1, y el valor del intervalo sería 1,5 cerrado. Este es 1,5, ¿de acuerdo? El siguiente, si digo x vale 3, y vale 9, entonces va a ser cerrado también. Ahora, ¿qué es lo que me interesa en el rango? En el rango, ¿qué es lo que me interesa? Me interesa el valor mínimo de acá, el valor mínimo de la función cuadrática y el punto menos 3,17, porque la función lineal ¿está abarcando qué? Está dentro de la función cuadrática. Entonces, el rango de la función sería, el rango de la función sería el valor de la letra C. Y entonces está definido por esto, ¿no? El rango de la función. Es un análisis gráfico, es un análisis gráfico. Podemos hacer un análisis. En el siguiente ejercicio vamos a hacer un análisis, ya no gráfico, vamos a hacer un análisis eh, utilizando el despeje, ¿no? Entonces, captura, tomen captura. Ya son, a ver, hasta ahí yo creo que ya no vamos a quedar. A ver, tomen nota de las soluciones de los ejercicios. A ver, por favor. La 3, la letra E. La 4, la letra C. La 5, la letra perdón, la letra A. La 5, la letra A. La 6, la letra E. La 7, la letra E. La 8, la letra C de casa. La 9, la letra D. La 10, la letra B. La 11, la letra E. Y la 12, la letra D. Bueno, todo por hoy. Muchas gracias. Me despido.